Hola, mi nombre es Jamie García y hoy vamos a hablar de las corrientes filosóficas en la actividad física, el deporte y la recreación. Pero primero vamos a hablar de qué son las corrientes filosóficas. Las corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen para definir según las características comunes y opiniones compartidas sobre el tema de la filosofía. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el contexto que nos rodea. Por ello, cada una de las corrientes filosóficas que existen responden a una época, a un hecho histórico, o surgen simplemente de la necesidad de expresar contrariedad u oposición a una lógica en particular. Este tema está relacionado con la actividad física, puesto que sabemos que la actividad física ha ido evolucionando a través del tiempo, y esa evolución le ha permitido a que hagan ajustes, se hayan hecho discusiones con respecto a la forma, la manera, las estrategias y las posturas de cómo desarrollar esas actividades, dónde desarrollarlas, a quién aplicárselas y todo lo que conlleva el aspecto histórico. Podemos hablar entonces de dos corrientes filosóficas importantes o pioneras que son el materialismo y el idealismo para comenzar, y la vamos a ir relacionando. El materialismo es una doctrina según la cual todo lo que existe está determinado en su ser, solo por algo material, y que su comportamiento solo por la causalidad eficiente. Pone la materia como sustancia originaria de toda realidad, significando cualquier forma y toda energía entre las que figuran la vida y la conciencia, solo como procedente de la materia misma. Mientras que el idealismo es una doctrina que postula que la realidad depende de la mente para la existencia y que la verdad es universal y absoluta, es decir, que la realidad es espiritual y no es física, y esta pone en duda la existencia real de un mundo material, adoctrinando acerca del inmaterialismo. El idealismo niega al ser material y que el mundo exterior no es más que la proyección de la mente. El idealismo básicamente lo que plantea es que todo lo que existe es porque existe en la mente del individuo. Lo que el individuo no piensa, para el idealismo no existe. En cambio, el materialismo plantea de que las cosas son porque el individuo las cosas son y el individuo las ve y las observa y son tangibles. En el idealismo las cosas son intangibles. Por ejemplo, en este pequeño cuadro comparativo, donde establece que el materialismo estudia la materia y el cambio, es decir, la tangibilidad, y el idealismo la idea y la omnipotencia, o sea, lo que no se puede tocar. En el materialismo estudia lo cuantitativo, mientras que el idealismo solo lo cualitativo. El materialismo es la búsqueda experimental demostrativa, mientras que el idealismo es la búsqueda no experimental teórica. El materialismo es una esencia social colectivista, es decir, del ser humano, y el idealismo una razón accidental, sobrehumana. El materialismo estudia el evolucionismo en, por y para la naturaleza perfectible, mientras que el idealismo es el creacionismo en, por y para la divinidad perfecta. El materialismo es humanista, socialista y comunista, mientras que el idealismo es monárquico, capitalista e individualista. La mayoría de las corrientes filosóficas que son teístas se basan en el idealismo. Ahora vamos a hablar del humanismo. ¿Por qué? Vamos a hablar del humanismo porque el humanismo es una corriente filosófica que vino a desarrollarse después del oscurantismo. Sabemos en un estudio histórico que durante el oscurantismo la Iglesia Católica prohibió todo lo que tenía que ver, todo lo referente a lo que era la realización de las actividades físicas. Luego en el Renacimiento es como un despertar. Ahí se empiezan a recuperar todas las ideologías de lo que es la cultura del cuerpo. Y se crea la corriente filosófica del humanismo, que es un movimiento intelectual, filosófico y pedagógico desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, que rompiendo las tradiciones escolásticas medievales, es decir, de la Iglesia, y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana. Por eso es que esta corriente filosófica le dicen antropocéntrica.
Esta pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras redescubrió y estudió. El humanismo después del oscurantismo vino a rescatar todo lo que era la filosofía helénica, antes de la era común, griega y latina. Algunos actores renacentistas que podemos nombrar y que tuvieron que ver con o se relacionaron con lo que era la actividad física, podemos nombrar entre muchos a Vittorino de Feltre, quien creó o fundó la escuela de la Giocosa, que es una palabra italiana que tiene que ver algo con alegría, y él planteaba que los niños deberían tener actividades físicas lúdicas y que una escuela debería ser confortable, alegre y útil para la vida. Él promovía los ejercicios físicos a través del juego y promovía las prácticas higiénicas. Jerónimo Mercurialis, él escribe el arte gimnástico. Él es uno de los que recupera los enunciados de Galeno, que habían sido abolidos en la época del oscurantismo, y también promueve la actividad física como medio para conservar la salud. Michel de Montaigne afirmaba que el educador debe en primer lugar cuidar de la salud física del niño, y que la primera potencia que hay que despertar en el niño es el fortalecimiento de su cuerpo. Juan Amos Comenius publicó la Didáctica Magna, en la que proponía que el arte de educar debía ir con el desarrollo natural, proponiendo además la educación corporal como parte importante de la programación didáctica. Ahora vamos a hablar del empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que se vino a presentar aproximadamente a finales del siglo XIX. El empirismo es una doctrina filosófica, psicológica y epistemológica que frente al racionalismo afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea una experiencia interna, que sería una reflexión, o una experiencia externa, que es una sensación, y que esta es su única base. Es decir, que las personas, según esta corriente filosófica, el conocimiento de las personas solo viene de lo que es la experimentación. Es decir, si tú no vives algo, para esta corriente filosófica, tú no la conoces. John Locke es uno de los personajes que apoyan esta corriente. Sus escritos inspiraron a Voltaire, a Rousseau, a Kant, a Pestalozzi y a Hume, entre otros. Para él, la educación física era la base de la educación moral y la educación intelectual, es decir, no se basaba nada más en lo que era la formación corporal. Y en el contexto del empirismo, que postula que todo el conocimiento se deriva de la experiencia, este autor no parte de las relaciones de cuerpo y alma, sino del hecho empírico fundamental. Jean-Jacques Rousseau era un dualista prerromanticista. ¿Dualista por qué? Porque él se inclinaba para ambas corrientes filosóficas que hablé al comienzo. Él se inclinaba tanto para el materialismo como para el idealismo. Él escribió el Emilio. El Emilio era un postulado pedagógico donde él planteaba algunas posturas que tenían que ver con la educación, y él le daba principal importancia a lo que era la educación física. Él decía que el ejercicio físico es un componente básico de la educación y su influencia en la educación posterior, que se potencia una educación basada en el movimiento y la naturaleza, y que la infancia es el momento más adecuado para proporcionar al alumno este tipo de educación a través del juego. John Pestalozzi no era filósofo sino un pedagogo. Sin embargo, él tomaba de cada una de las corrientes filosóficas, él tomaba lo que él le hacía falta para poder desarrollar sus aportes educativos. Por eso él adoptaba una postura ecléctica. Sus aportes estaban básicamente inclinadas en el área del desarrollo físico del niño, a partir de las influencias de Rousseau, como dije anteriormente, y también de Immanuel Kant. A principios del siglo XX aparecen prácticamente de forma simultánea grandes movimientos gimnásticos que darán lugar a sus respectivas escuelas y sistemas gimnásticos, los cuales, según Richard Mandel en 1981, él dice que tuvieron su origen en las corrientes intelectuales más destacadas del siglo XIX, como se pueden nombrar el racionalismo, el romanticismo, el nacionalismo, la democracia y el ideal pedagógico, entre otros. Esto fue tomado
de un estudio de González, Madrera y Salguero del año 2004. Estas escuelas gimnásticas son las escuelas alemanas, cuyos representantes son Gutmuth y Friedrich Ludwig Jahn, la escuela francesa de Francisco Amorós y la escuela sueca de Per Henrik Lind. También podemos nombrar la escuela inglesa de Thomas Arnold, quien fue pionero en lo que es el deporte competitivo, porque él utilizaba juegos competitivos o deportes competitivos para desarrollar valores de juego limpio, valores de organización y responsabilidad dentro de los niños en las escuelas públicas de Inglaterra. Ahora vamos a hablar de la interpretación de la actividad física actual mediante la filosofía. Nosotros como profesionales de la cultura física no podemos establecernos o estancarnos en una sola corriente filosófica. Nosotros debemos ampliar e integrar algunos aspectos para poder trabajar de forma conjunta y lograr nuestros objetivos en lo que es la cultura física. Aquí tenemos algunos aspectos como la lógica, la ontología, la axiología, la ética, la estética y la epistemología que contribuyen a la formación del cultor físico en lo que es la enseñanza de lo que es el deporte y la actividad física. La lógica nos permite los principios de razonamiento que pueden ser inductivos y deductivos. La ontología, que es el estudio del ente y el ser, puesto que nosotros no nos podemos enfocar en la persona solamente en la forma anatómica y fisiológica, sino también la parte espiritual. La axiología, que es el estudio de los valores, donde nosotros vemos a muchos atletas con un buen desenvolvimiento deportivo, sin embargo, sus valores morales dejan mucho que desear. La axiología puede ser subjetiva y objetiva, y estática y cambiante. La ética nos permite trabajar la moral. La estética nos permite trabajar la belleza, y la epistemología, que es el estudio del conocimiento, que es crítica y analítica, es la que nos permite integrar lo que es la filosofía con la ciencia, que no la podemos desligar. Ramírez, en el año 2010, él propone estas corrientes filosóficas como principales para el desarrollo de la actividad física, la cultura física, el deporte, la recreación y la salud. Por ejemplo, el estructuralismo, que comprende al hombre para verlo como un objeto de análisis y observación. Las figuras que apoyan esta corriente fueron Jean-Claude Lévi-Strauss, Michel de Foucault, Pottier y Rolando Barthes. El constructivismo, que es dice que el conocimiento es creado por el individuo, fundamentado sobre experiencias previas y conocimiento actual. Trabaja lo sociológico, lo psicológico y lo filosófico. Las figuras que lo apoyan o que lo apoyaron fueron John Locke, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Barley, Jerome Brunner y John Dewey, entre otros. Hablamos del humanismo, que es el que promueve el valor supremo de la mujer y el hombre, la libertad y su desarrollo multifacético, que ya hablamos anteriormente en otra lámina. Y el positivismo, que es el conocimiento como una descripción de los fenómenos y los hechos, es decir, que él actúa sobre las cosas comprobables. Las figuras que lo apoyan fueron Augusto Comte con sus 3 estadios, Saint-Simon, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Herbert Spencer y Ernest Mach. Sabemos que existen, o conocemos, o hemos leído, que existen más de 120 corrientes filosóficas, y fácilmente nosotros podemos relacionar cada una de las corrientes filosóficas con el desarrollo de la actividad física. Aquí voy a nombrar algunas que nosotros más adelante ustedes pueden ahondar en la lectura. Por ejemplo, la fenomenología, el pragmatismo, el empirismo, que ya lo asomamos, el realismo, el criticismo, el historicismo, el existencialismo, entre muchos otros. Sabemos que la educación física, el deporte, es una profesión muy integral. No podemos desligarnos de lo que es el conocimiento de la filosofía. Bueno, esa es toda mi exposición. Espero que le haya sido útil. Nos vemos en otra oportunidad. Y gracias.